Qué gusto verles de nuevo aquí en Elígete a ti como cada lunes. Yo soy Ale Trejo y tengo el honor, porque es un gran honor, Mm. de quien traje ahora, porque desde que la conocí dije, Dios mío, esta mujer no la puedo soltar. Y creo que fue mutuo de que hicimos un clic increíble. Nos conocimos en enero. Les voy a presentar a Xochitl Fuentes. No saben esta mujer empezó y dijo, yo soy activista y veo por las mujeres rurales e indígenas, los derechos de todas ellas. Y dije, Dios mío, esto es lo que nos hace falta. Mi Xochitl querida, ¿cómo estás? Ale, querida, pues es un placer estar aquí contigo. Me da muchísimo gusto volvernos a ver. Espero que pronto nos veamos en persona, pero por lo pronto estamos aquí en la virtualidad. Y como bien señalas, pues yo tengo ya 9 años trabajando temas de mujeres indígenas, campesinas, mujeres rurales, en su mayoría indígenas, campesinas, artesanas. Y pues es mi tema, es lo que me apasiona y como sabes, también estoy en la lucha contra la violencia machista, también pues soy activista en pro de los derechos de los animales, soy animalista, soy presidenta de Evolución Colectiva, que es una asociación que trata pues de redignificar toda la vida de la mujer en el campo, pero también de evolucionar la conciencia de la sociedad para implementar hábitos sanos de consumo. ¿Cómo ves, mi querida Ale? No, y espérense, porque acaba de resumir todo así. O sea, no tienen ni idea de esta mujer. Les voy a no a resumir, les voy a ampliar un poquito para que vean que no estamos hablando con cualquiera, ¿ok? Xochitl Fuentes es abogada feminista, es de Chihuahua, por eso la ven así tan hermosa y preciosa, porque Ay, allá gracias. todas las del norte son hermosas y preciosas. Un beso hasta el norte del país. Besos hasta Chihuahua y al norte del país, claro que sí. Sí, es maestra en administración pública y técnica en dirección de proyectos. También es doctorante en administración pública. Luego también su interés es el diseño de políticas públicas con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos. Aparte tiene su @xochilfuentes.mx. Es miembro activo de la sociedad civil organizada y sus principales causas son el feminismo rural, como bien lo dijimos, el combate a la brecha digital, y la lucha por un consumo, como bien decía, consciente, sostenible, solidario. No, bueno, es escritora del blog, es hashtag La Voz de la Mujer y presidenta de Evolución Colectiva, como bien les decía. Dios mío, también es conductora del programa Evolución Colectiva que se transmite vía internet por el canal Expándete TV para que no se la pierdan y ahí la busquen, la revisen, la vean. Dios mío, o sea, también fue en el 2021, fue candidata a concejala por la alcaldía de Xochimilco. O sea, les estoy diciendo que esta mujer, no sé a qué hora tiene tiempo para hacer todo esto. Y todavía faltan muchas otras cosas, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, Ale, cuando un tema te apasiona, siempre encuentras el tiempo, ¿no? El tiempo y cuando uno tiene ganas, siempre, decía mi abuelo, elige algo que te gusta y no tendrás que trabajar, ¿no? Entonces, realmente a mí me gusta mucho lo que hago, no lo veo como un trabajo, lo veo como mi vida cotidiana y me gusta mucho. Y pues muchas gracias por la invitación, estoy muy honrada de estar aquí contigo, de verdad que me da muchísimo gusto, saluda a toda tu audiencia. Espero que todas y todos estén muy bien, que todos estemos a salvo del COVID, ¿verdad? Que nos sigamos cuidando. Y pues a tus órdenes, tú dime y yo te platico un poco de este tema que además es muy interesante, ¿eh? Oh, Dios mío, y sabes qué? Que no hemos tocado ese tema en mi canal y entonces, bueno, ahora sí que vienes a abrirnos los ojos. Mi querida Xochitl tiene, bueno, hasta presentación nos hizo, les Ay, juro. muchas Entonces, gracias. me gustaría mucho que nos explicaras cómo es esta población que es una de las más vulnerables del país. O sea, si como mujer en la ciudad nos sentimos a veces desprotegidas, inseguridad, que no tenemos igualdad, no hay igualdad en el trabajo, no hay trabajo, etcétera, no me imagino las mujeres rurales e indígenas. Así es que, mi querida Xochitl, ahora sí que es tuyo este espacio. Muchas gracias, Ale. Pues es correcto lo que bien señalas. Las mujeres indígenas, las mujeres rurales, pues son las que menos acceso tienen a la infraestructura pública, ¿no? A los servicios de salud, a los servicios de educación, y es por eso que se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad.
Nosotros, todas las mujeres en México somos vulnerables, así lo dicen las cifras, ¿no? Sin embargo, las mujeres en el campo pues sufren una vulnerabilidad todavía más aterradora, más grave, y es nuestra meta hacer este tema mucho más visible para que exista una solidaridad por parte de las personas que habitamos en el ámbito urbano hacia las personas, a las mujeres en específico que habitan en el ámbito rural. Y pues muchas gracias y pues si gustas podemos empezar con la siguiente lámina, porque me encantaría platicarte, Ale, que en nuestro país sí ha habido sí ha habido grandes avances. No podemos negar que la lucha feminista se ha ido institucionalizando y hemos logrado pues grandes avances legislativos, ¿no? Y también la creación de instituciones. La primera es la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, que se inauguró en el 2001 y que es un organismo autónomo que cuenta con organismos similares en los estados de toda la República. Y otro de los grandes avances que hemos logrado, Ale, y esto es un avance que obtuvimos del derecho internacional, es la elevación a rango constitucional del derecho, del principio pro personare, que es la interpretación a favor de la persona. Y la creación de una serie de leyes, aquí las menciono de manera muy general, y estas leyes, pues es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, y actualmente un gran logro de la sociedad es la Ley Olimpia, que es una ley que nos protege en redes sociales ante la difusión de imágenes íntimas, ¿no? Que es algo muy violento, que viven muchas jóvenes sobre todo, y aquí abro un paréntesis para advertir a todas las jóvenes que no toda la gente es buena y que las redes sociales se han convertido en otro espacio más de violencia en contra de nosotras. Entonces tenemos que estar prevenidas siempre y tratar de mantenernos a salvo en todos los espacios. Sobre todo, estas leyes, como bien lo dices, en todo este marco internacional, estas son las leyes que en teoría todas las abogadas o abogados deberían de saberse mínimo. Por eso es muy importante para todas las mujeres que estén en estos casos tener a un abogado que sepa sobre perspectiva de género, alias que sepa, que tenga conocimiento de estas leyes, porque sin el conocimiento de estas leyes, sus casos no van a avanzar como debieran y no van a ser del todo justos. Pero claro, y es muy importante que sepamos pues cuáles son las leyes que juegan a nuestro favor, ¿no? Y por eso también aquí en tus redes vamos a compartir esta presentación para que todas y todos pues puedan tener un resumen claro de cuáles son los avances y sobre todo, sí, siempre que tengan un problema, buscar un buen abogado o una buena abogada que tenga la perspectiva de género y que esté informada y sobre todo actualizada, ¿no? Porque esto el avance de la lucha feminista se está dando muy rápido, gracias a Dios, porque habíamos estado muy rezagados durante siglos y hoy las mujeres estamos legislando y estamos transformando la realidad. Y la realidad ahorita es violeta, ¿no? Y vamos a seguir trabajando para que estas leyes avancen más y para que cada vez más mujeres tengamos acceso a una vida libre de todo tipo de violencia de género. Y si podemos cambiar de lámina, a mí me gustaría hacer un énfasis en este principio pro personae. ¿Y por qué es muy importante para las personas del ámbito rural? Como tú sabes, las mujeres del ámbito rural muchas veces no hablan castellano como su primera lengua. Hablan alguna otra lengua indígena originaria de los lugares en donde habitan. Entonces, muchas veces los legisladores, al ver que no pueden llenar las solicitudes de manera correcta o que se equivocan de una u otra manera, muchas veces desechaban sus demandas. Este principio pro personae tiene dos variantes principales. Y la primera es la preferencia interpretativa, según la cual el intérprete ha de preferir la interpretación que más optimice el derecho fundamental. Esto quiere decir, Ale, que el legislador tiene que velar por el derecho de las mujeres y de las personas en general, pero más aún si es una mujer indígena. Tiene que tratar de interpretar todo de tal forma que se proteja el derecho de la mujer. Y la siguiente es la preferencia de normas, de acuerdo con la cual el intérprete sí puede aplicar más de una norma al caso concreto.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el legislador, Ale, va a utilizar una, dos, tres, cuatro normas, las que sean necesarias, siempre y cuando beneficie a la persona. Mira, aquí viene lo interesante, porque a pesar de que, pues sí tenemos muchos avances, estos avances todavía no han logrado cambios para 14.145.000 mujeres rurales, de las cuales una significativa parte está conformada por mujeres indígenas, ya que de los 6.145.000 mujeres indígenas que existen en México, se estima que solo un total de 3.141.000 permanecen en el ámbito rural. Y esto es muy triste, Ale, porque desgraciadamente las condiciones en el campo son tan lacerantes que las mujeres han tenido que emigrar, han tenido que abandonar sus tierras y han tenido que moverse hacia el ámbito urbano tratando de conseguir oportunidades dignas de vida, ¿no? No, ¿y cómo Y le eso es hacen si no hablan ni el tristísimo. idioma, ¿no? No hablan ni el idioma, no traen ni dinero ni dónde quedarse, no saben moverse en la ciudad. Muchas de ellas a veces no saben ni leer ni escribir, Xochitl. Entonces ¿ante qué se enfrentan en una ciudad que la verdad es un monstruo para ellas? En su mayoría son personas que no han tenido, como bien señalas, acceso a la educación. Entonces, pues no saben leer, no saben escribir y llegan a convertirse parte de la pobreza urbana. Ellas vienen buscando cómo sobrevivir y cómo buscando la manera de sobrevivir ella y mandar dinero a sus familias, pero pues la mayoría caen hasta en redes de trata, caen Claro. en redes de prostitución, caen en violencias muy diversas, además de la discriminación. Por eso es bien importante, pues, ser solidarias con las mujeres que vemos del ámbito rural, porque ellas están pasándola muy mal. Pues mira, a mí me gustaría, sí, platicarles un poco de cuáles son, en su mayoría, las mujeres indígenas, dónde habitan, ¿no? ¿Dónde Claro, ¿de habitan? dónde ¿Dónde las son? podemos localizar? Y la mayoría está en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en el Estado de México, en Puebla, en Yucatán, en Guerrero y en Hidalgo. Wow. Entonces, ahí es donde tenemos más mujeres indígenas y actualmente en México, de los 61.5 millones de mujeres que somos en total en México, el 23% habita en localidades rurales. Ellas representan el 34% de la fuerza laboral del campo, No. por lo que esta población es responsable, Ale, de más del 50% de la producción de alimentos. Estos son datos del Gobierno de México del 2019. Por eso es muy importante generar condiciones para que las mujeres tengan una vida digna en el campo, porque no nada más estamos eh, lacerando sus derechos y además de todo eso, estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país, porque sin ellas no se podría producir el 50% de los alimentos. Ale, recordemos que en los años 80 se dio esto de la feminización del campo, porque muchos varones tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos y hacia las zonas urbanas, pues en búsqueda de oportunidades, y las mujeres se quedaron al frente de sus parcelas, pero hay un tema, Ale. Los usos y costumbres no les permiten a estas mujeres ser poseedoras legales o propietarias legales de sus tierras. Y ese es otro de los trabajos muy duros que tenemos que hacer a nivel cultural dentro de las comunidades rurales para que estas mujeres que dignamente trabajan en el campo, pues también estén respaldadas por las leyes, Ale. ¿Cómo ves? No es de ellos el terreno, no es de ellas el terreno. El marido se fue y fácilmente se los quitan, los trabaja alguien más, luego ellas se quedan sin ese apoyo. Ellas no pueden solicitar un apoyo económico a gobierno como para echar a andar, porque como no son propietarias, pues entonces, ¿qué onda? Entonces dependen al 100% del marido, que no está, ¿no? Y eso sin contar sus familias, porque a ver, estamos contando con que ellas son como un gran sustento para toda la parte de los alimentos para el resto de la población, pero empezando Claro. por sus familias, ¿cómo los van a sostener si no tienen esos recursos? ¿No? Entonces, Exacto. también pongámonos a pensar, si tienen, ¿cuántos hijos llegan a tener también? Entonces, desde Claro. chiquitos los ponen a trabajar, cuando en teoría la niñez no debiera de estar teniendo ese tipo de responsabilidades y obligaciones.
Entonces es una claro, cadenita impresionante donde no tienen acceso a la educación ni ellas ni sus hijos, no tienen el dinero para echar a andar lo que ya tienen, no tienen los derechos ni el soporte ni la, ¿cómo se puede decir? Ni, ni ese respaldo para poder manejar sus propias tierras. Al contrario, exacto, debe de haber mucho abusivo que digan, estas no son tus tierras, yo las escrituro a mi nombre y te quedaste sin nada. Y las dejan, exacto. quién sabe dónde. Exacto. De hecho, de acuerdo con datos del Registro Nacional Agrario, porque nos metimos a investigar, Ale, Uh -huh. 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en el país, más de 3.6 millones pertenecen a hombres. Es decir, que de cada 10 propietarios de tierra, ni siquiera 3 son mujeres. Eso es algo terrible, ¿no? Es algo terrible porque son las mujeres las que sacan la casta por el país, las que están produciendo los alimentos, las que se ponen al frente de la parcela y no tienen derecho a la propiedad legal de las tierras. Eso tenemos que cambiarlo ya. Totalmente. Y totalmente. Y pues mira, los datos sostienen que 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza extrema. Y es muy lacerante, Ale, porque ellas son las que producen nuestros alimentos, pero son ellas las que menos acceso tienen a ellos. Es en el campo en donde más pues se vive el hambre, ¿no? Y la pobreza extrema. No sé si podemos cambiar de lámina, Claro que sí. Qué por paradoja, favor. ¿no? O sea, yo Sí. hago para que el otro se pueda alimentar, pero no hay quién ni cómo alimentarme yo. O sea, Válgame, pues mira, es muy lamentable porque muchas personas, y lo digo de verdad, con mucho respeto, pero hay muchas personas que desperdician comida, ¿no? Hay muchas personas que de verdad llenan los refrigeradores de frutas, de verduras y no se las comen. Y, decimos, ¿cómo esa fruta, esa verdura significó mucho esfuerzo, mucho trabajo y no está al alcance de todas y todos en este país, ¿no? Desgraciadamente, la mayor parte de la población sufre algún tipo de pobreza y dentro de las pobrezas más lacerantes está la pobreza alimentaria, que desgraciadamente la padecen las mujeres rurales, las mujeres campesinas e indígenas. Y aquí yo los invito a reflexionar este dato tan interesante, que pues de las mujeres rurales depende el 50% de la producción de los alimentos que nosotras consumimos, que nosotros consumimos. Entonces es importante saber de dónde vienen nuestros alimentos para poder dignificar el trabajo de las manos que lo cultivan, pero también nosotras como mujeres que habitamos en el ámbito pues urbano, seamos sororas con nuestras campesinas y comencemos a tener hábitos justos de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Pues basta de Walmart, basta de grandes supermercados, ¿no? De tiendas de autoservicios, cuando podemos acudir a los pequeños productores, a los mercados tradicionales. En la Ciudad de México hemos olvidado que tenemos Xochimilco, una de las localidades con técnicas ancestrales de cultivo, ¿no? En donde podemos producir todo el año alimentos de gran calidad y pues tenemos que hacer el esfuerzo para consumir lo más cercano al productor y a la pequeña productora. Eso se llama solidaridad en el consumo y es algo que deberíamos estar haciendo todas y todos ya para cambiar esta realidad. y sabes que, Xochitl, hay que quitar ese mito de en México nadie se muere de hambre porque es un país muy rico. O sea, sí, pero no. No nos compremos porque eso es una total mentira. Si fuese así, no Sí, habría hambre en lo absoluto. Y está tan desigual todo esto, toda esta parte de lo socioeconómico, que estas mujeres padecen hambre con todo y que son las que nos alimentan, ellas y sus claro. familias. Entonces, sí hay que quitar ese mito, por favor, y no lo repitan de en México nadie se muere de hambre. No, sí, eso nada más habla de nuestra ignorancia y de no conocer un poco más allá de nuestra burbuja. Y creo que tenemos que checar ahí los índices de desnutrición, ¿no? Oh, Desgraciadamente, los índices de desnutrición pues dicen todo lo contrario. Tenemos gran desnutrición en la población mexicana, tenemos un alto índice de diabetes, porque recordemos que comer y alimentarte no es lo mismo. México, te voy a dar un dato, Ale, y te invito, te voy a mandar una nota que escribí. En México se consumen en promedio 400 kilogramos de comida ultra procesada al año. Entonces, ¿cómo podemos
pedir que el COVID no se convierta en un gran problema de salud pública cuando la población ya está en un grave problema de salud pública. Es la otra pandemia, la diabetes, el cáncer, y nadie está diciendo nada. Entonces, no se puede combatir el hambre y la desnutrición sin apoyar a las mujeres del campo. No podemos combatir el hambre sin generar condiciones para que existan campesinas y campesinos que puedan producir los alimentos que necesita la población, alimentos de calidad, no alimentos ultraprocesados. Estamos hablando de alimentos que verdaderamente necesitan las niñas y los niños hoy en día. Y, y pues podemos cambiar a la siguiente lámina porque hemos hablado mucho de las mujeres indígenas. Esto es justamente lo que habíamos hablado de los núcleos agrarios. La siguiente, por favor, Ale. También esto ya lo habíamos platicado, pues sí, mira, estos son los datos muy lacerantes de la pobreza que tenemos en el ámbito rural. Es terrible, ¿no? Cómo viven las niñas y los niños en el ámbito rural. Tenemos que hacer conciencia y parte de este programa, pues es precisamente esto, visibilizar la situación que viven nuestras hermanas y nuestros hermanos del campo. Podemos dar a la que sigue, Ale, por favor. Aquí, mira. Hemos hablado mucho de las mujeres indígenas, ¿no? Y muchas veces pensamos que la palabra indígena es una palabra despectiva o que simplemente no tenemos idea de qué significa ser indígena, ¿no? Pero aunque no existe una definición universal de ser indígena, según el folleto informativo número 9 de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ONU, en el 2013, se señala que existe una serie de criterios que contribuyen a la definición de un pueblo indígena. El principal es el criterio de conciencia de la propia identidad indígena, al que se suma, que se propone pues otras características, ¿no? Que es la continuidad histórica de la sociedad, la singularidad, el carácter no dominante y la determinación de preservar y desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales, su identidad étnica, de acuerdo con los propios patrones culturales. Pero aquí hay algo que debemos resaltar. Para ser considerado o considerada indígena debe existir un vínculo fuerte con el territorio y los recursos naturales circundantes a nuestro territorio, y también un sistema, un idioma y una cultura propia. ¿A qué voy? Las personas indígenas tienen respeto por los recursos naturales. No los gastan como las grandes compañías agroalimentarias, no nos envenenan como las compañías agroalimentarias, y por ellas hablo de compañías como Monsanto, ¿no? Que tienen mucha ciencia enfocada precisamente al agro, ¿no? Son técnicas ancestrales, son técnicas que preservan los recursos naturales, que garantizan que esos recursos naturales no se van a perder para las siguientes generaciones, y lo cual son sustentables y sostenibles, las técnicas de cultivo. Y es por eso que tenemos que preservar a nuestras culturas indígenas, porque ser indígena no es malo, al contrario, es estar consciente de tu propia tierra, de tu identidad. Y otra de las características que me parecen muy interesantes y que me gustaría resaltar aquí es precisamente el carácter no dominante. Recordemos que la naturaleza de muchos pueblos siempre ha sido la dominación de otros, ¿no? Y los indígenas en su generalidad, no todos, porque también tenemos pueblos que fueron muy guerreros en el pasado, pero actualmente son personas que no tienen este sentido de dominación sobre otros pueblos. Son personas que viven en paz con sus recursos naturales y que viven fuera de este sistema capitalista neoliberal, ¿no? Y también por eso tenemos que entender pues, que tienen otra cosmovisión, y que el hecho de que nosotros queramos imponerles nuestra cosmovisión no quiere decir que eso sea bueno para ellas y para ellos. ¿A qué me refiero, Al? Fíjate que anteriormente se creía que a los jóvenes del campo se les tenía que sacar del campo para educarlos, ¿no? Y se los llevaban a las universidades y les daban becas. ¿Y sabes qué pasa, Ale? Que ya no volvían. O sea, ya no volvían. Entonces, lo que necesitamos desde mi perspectiva es llevar la educación
a los núcleos agrarios, no sacar a las personas de los núcleos agrarios, brindarles a esas personas todas las oportunidades de un desarrollo integral, ¿no? Dentro de sus comunidades para que exista un arraigo de las generaciones más jóvenes y para que el campo no quede desolado. Desgraciadamente vivimos en un país con un campo desolado, un campo en donde los campesinos se mueren de hambre, donde las mujeres sufren mucha violencia de todos los sentidos, falta de acceso a toda la infraestructura pública, falta de justicia, aparte usos y costumbres que las vulneran a las mujeres. Tú sabes, Ale, que hoy en día hay mujeres, hay niñas que están siendo vendidas o intercambiadas por animales en el ámbito rural y, y yo quiero ser muy clara en esto. Sí, hay que respetar los usos y las costumbres de nuestros pueblos indígenas, pero los usos y las costumbres nunca deben de estar más allá de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Jamás, no podemos verlo como normal y no podemos seguir diciendo, no, pues que se las arreglen ellos. El Estado tiene que intervenir para que las mujeres puedan tener una vida digna, ¿no? ¿Tú cómo ves, Ale? Hablar de indígena, muchas personas en nuestro país, y seamos honestos, lo asociamos con el ser ignorante, el no tienes educación o nada. Entonces, y muchos familiares podemos decir, oye, pues es que él era de pueblo. Son cosas que ya sabemos y que hemos escuchado en mil veces. Es que era de pueblo y mira, salió adelante porque se fue a la ciudad, estudió y ya nunca regresó. Como bien dices, todos tenemos a alguien en la familia así, ¿no? Que empezó desde cero, que no tenía ni en qué caerse muerto. O sea, ese es el concepto que tenemos de un indígena, ¿no? Y el salir Claro. adelante es abandonar tus raíces, que se te olvide de dónde vienes, pero ya eres alguien porque ya estás en ciudad, ya tienes un estudio, cuando no debiera de ser así. Justamente como dices, puedo ser indígena y puedo acceder a la educación y no porque tenga el uso costumbre de que a lo mejor la mujer siempre queda abajo y demás, simplemente puedo adoptar nuevas maneras de educación donde ya le dé yo derechos, pero sigo viviendo donde vivo, sigo teniendo conciencia de donde vivo, mi trabajo lo hago muchísimo más productivo y Claro, hay una evolución en el trato y en las normas y costumbres, ¿no? Es claro, simplemente eso. claro. Entonces, creo que también la gente de ciudad nos hemos encargado de minimizarlos mucho y muchas veces hasta, no sé si, no, seguro tú sí, pero si te vas a Xochimilco y platicas con alguna mujer que está vendiendo plantas, comida y demás, siempre te ven como, no, bueno, es que usted es de mundo. Ay, ¿cuál de mundo? Yo no me soy de la alcaldía de aquí al lado, ¿no? Pero es que, ¿no? Acá estamos en las capo. Sí, o sea, entonces, no, yo no estoy tan lejos, pero no estoy más para abajo, pero justamente hemos nosotros creado esa gran diferencia como si uno fuera inferior al otro. Esa es la cuestión. Ni siquiera se habla de ser diferentes y punto. Se habla de inferioridad, de tener menos posibilidades. Exacto. Entonces, si desde ahí empiezas a educar a la gente con que tú eres inferior y yo soy superior por vivir en ciudad y tú por campo, es algo súper digno, súper, súper digno. Claro. Entonces, creo que tenemos que cambiar Y esos es conceptos. totalmente, y dejar de imponer ideas eurocéntricas a las comunidades indígenas, ¿no? Porque lo que es bueno para ti, para mí, a lo mejor no es lo mismo para ellas y para ellos porque están en otras circunstancias, ¿no? Claro. Y porque su cosmovisión es otra, es totalmente otra. Y pues mira, yo te voy a poner un ejemplo. Va a sonar un poco burdo mi ejemplo, pero yo creo que no puedo encontrar otra mejor manera de ejemplificar esto. Como tú sabes, yo soy originaria de Chihuahua, Chihuahua, y ahí tenemos a las mujeres raramuris, que son las tarahumaras. Muchas de ellas han tenido que bajar a las zonas urbanas, pues en busca de maneras de subsistir, porque pues el clima es muy duro en la sierra y a veces las cosechas se congelan y pues tienen que bajar, ¿no? La palabra corima es una palabra que utilizan las raramuris y te extienden la mano para pedirte dinero, ¿sí? Pero la palabra corima no quiere decir limosna, quiere decir págame tu derecho por mi tierra, quiere decir comparte, Mira, ¿sí? qué diferencia. Entonces, ¿por qué? Pues porque ellos son los originarios de esa tierra, ¿no? Son las personas que siempre han estado ahí y ellos
consideran que nosotros somos las y los invasores de su territorio y que tenemos que pagarles algo. Y sí. En alguna ocasión, y de verdad que si lo vemos de esa manera, pues decimos, pues sí, ¿no? Pero en alguna ocasión, yo cuando era niña, vi que una rarámuri llegó y pidió córima a la casa de mi abuela. Y mi abuela sacó una escoba y dijo, ¿ah, quieres dinero? Pues ayúdame a barrer aquí. Y le dijo la mujer, no, y se fue. Mi abuela muy molesta volteó y me dijo, ¿ves? Es que no quieren trabajar. ¿Cómo quieren dinero sin trabajar? ¿No? Y yo me quedé pensando en eso durante mucho tiempo, hasta que mucho después, en uno de los talleres de género que tomé y todos los cursos que he tenido que tomar en torno a la mujer rural e indígena, pues me di cuenta que el trabajo es está dentro del sistema capitalista, ¿no? Es capitalismo puro, ¿no? Y no porque sea capitalismo es bueno, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de que el capitalismo ha sido una de las peores tragedias que para muchas y muchos en este mundo, ¿no? Para muchos ciudadanos y para muchos, porque pues es la explotación del hombre por el hombre para generar riqueza, cuando las comunidades indígenas están dispuestas a vivir con lo que la naturaleza les da, con lo que el mundo les da. Y es esa conexión con la tierra lo que hace que estas personas también respeten los recursos naturales y que respeten los territorios, ¿no? Entonces, imponer las ideas capitalistas a nuestras comunidades indígenas no es progresar, no es ayudarles a progresar y no es educarlos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que México es una nación pluricultural y que no todos tenemos el mismo sentido de valor. De un papel que dice 1,000 pesos o 500 pesos o 200 pesos, pues a lo mejor para nosotros vale algo, pero cuando estás en la sierra y lo que necesitas es leña para calentarte, ese papel no sirve nada. Y tenemos que aprender a retomar el sentido del valor de las cosas, ¿no? El valor real. Y lo único que vale son nuestros recursos naturales, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de ello y no tratar de imponer nuestras ideas a las comunidades rurales que tienen su propia cosmovisión. Desde ahí empieza el respeto y el entendimiento. Justo, esas son las tres palabras claves, ¿no? Imposición, respeto y entendimiento. Mientras no aprendamos que somos totalmente diferentes, no tenemos por qué todos vivir en lo mismo. A lo mejor a mí el capitalismo pues, me ha funcionado, a mí, pero eso no quiere decir que al lado también le funcione, ni mucho menos. Y tiene que haber opciones para cada quien. Punto y se acabó. Y es respetar al otro. Yo no puedo y yo no soy nadie para decir tú vives bien y yo mal, o al revés. Exacto. No soy absolutamente nadie. Pero bueno, el ser humano es experto en hacer juicios. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que cambiar. Pues mira, una de las características más importantes de las personas, de las mujeres indígenas, pues bueno, mira, aquí está un pequeño perfil de las mujeres indígenas. Podemos ver pues que tienen problemas de muchos índoles, ¿no? De muchas formas. Por ejemplo, pues no tienen acceso a la educación, sufren más violencia familiar, problemas de salud, porque pues, no hay hospitales en el ámbito rural. Digo, si aquí imagínate, los sistemas de salud no funcionan para todas y todos, imagínate en el ámbito rural, ¿no? Sobre todo que hay mucha muerte por maternidad, ¿no? Porque no hay hospitales en donde las mujeres pueden dar a luz y recordemos que muchas mujeres son violentadas desde muy jóvenes y tenemos madres adolescentes en el ámbito rural que muchas se quedan en el parto, ¿vale? Y desgraciadamente no tenemos esa solidaridad y esa conciencia de lo que están viviendo ellas en el ámbito rural, ¿no? Ay, disculpen todas y todos, pero es que no tengo internet, entonces Ale aquí me está haciendo el gran favor de, Oigan, no, de ir cambiando. lo que quiera esta mujer, con tal de que esté con nosotros, yo le paso, tú Muchas gracias. Muchas gracias. No, yo aquí voy a estar cuando me invites y si quieres después hablamos de la violencia en redes sociales, que ese también es un tema, Ale, y pues hay mucho que hacer, ¿no? Yo puestísima. Pero mira, esto es súper interesante, Ale, porque muchas personas pues no sabemos realmente cómo está el tema de las lenguas indígenas en nuestro país, porque para ser considerada indígena efectivamente tienes que hablar algún dialecto o alguna lengua indígena, ¿no? Y entre la población indígena existen 7,382,000 personas mayores de 3 años que representan el 6,5% de la población de este grupo de edad.
Entre los hablantes de lenguas indígenas, 3.786.673 son mujeres. Estamos hablando de 4 millones de personas que todavía son, a mí me gusta decirles, guardianes de nuestra cultura más profunda, de las raíces más profundas del México prehispánico, ¿no? Entonces, esas 4 millones de mujeres deberían de alguna manera estar recibiendo un apoyo y deberían estar recibiendo algún apoyo de gobierno, no solamente para preservar su lengua, sino para poder enseñarla a otras y otros dentro de las mismas comunidades, perdón. Porque tú sabes que una lengua es una cosmovisión y una lengua es riqueza. No podemos eh, pensar que el castellano lo es todo, ¿no? Y que quien no habla castellano no está civilizado. Tenemos lenguas indígenas preciosas que merecen ser preservadas y que nosotros también tenemos que comenzar pues a cuidarlas, ¿no? Según el catálogo de lenguas indígenas, tenemos en México 68 agrupaciones lingüísticas, las cuales se han considerado de alguna forma como pueblos indígenas. Entonces podemos decir que en México tenemos 68 pueblos indígenas con 68 diferentes lenguas. Imagínate la riqueza cultural que eso significa, Ali. Totalmente, totalmente, y nosotros queremos perder eso, o sea, eso sí, y obligarlos, ¿no? A que lo pierdan. Eso es lo más estúpido. Eso es lo más Claro, estúpido. O sea, mm, yo te tengo que obligar a que ya no hables en tu idioma y hables en el mío. O sea, ¿qué nos sentimos o con qué derecho nos sentimos de nulificar al otro y decirle que no es correcto lo que tiene y que si ellos no hacen el esfuerzo por entendernos, nosotros no tenemos por qué hacerlo? ¡Oh! O sea, eso sí me preocupa muchísimo, está muy horrible porque ¿qué es lo que estamos aprendiendo nosotros desde chiquitos y qué es lo que le estamos diciendo a las nuevas generaciones sobre el respeto? Justo. claro, claro. Y sobre la cultura, ¿no? O sea, porque creemos que lo que es culturalmente aceptado es lo eurocéntrico, lo americano y no lo auténticamente mexicano, ¿no? Sí, Eso me parece muy triste. sí. Podemos cambiar de la mina, Ale. Creo que son dos más. Y sabes que a mí me vino ahorita a la mente, en algún momento, no me acuerdo si vi un programa o un documental, justamente hablando de cómo los derechos humanos se vulneran de muchas mujeres que no saben hablar español y vienen aquí a la ciudad y las incriminan en mil cosas de delitos y demás, y como llegan al Ministerio Público, a la Fiscalía y no saben hablar el idioma, automáticamente se van presas. Exacto. Digo, tú debes de tener el dato más fresco que yo, pues yo no lo tengo, pero hay una gran cantidad y un porcentaje importante de mujeres indígenas que están teniendo una condena por algo que no tienen ellas ni idea que hicieron y que no tuvieron ni siquiera las herramientas para poder dar una declaración y decir, yo ni los conozco, yo ni estaba ahí. Y por el simple hecho de ser indígena y no hablar español, no les dieron el derecho de alguien que les tradujera, intérprete, nada, directo al bote. O sea, de verdad es algo que todos debemos de ponernos a pensar a qué grado se vulneran sus derechos con toda alevosía y ventaja. Es indignante porque quiero que sepas, Ale, que en este país tenemos mujeres indígenas que no han sido juzgadas en sus lenguas, que están siendo, muchas veces están pasando condenas muy, muy largas por delitos como aborto, ¿no? Imagínate. Es eso. O sea, imagínate, o sea, por simplemente, porque no se les considera capaces de poder decidir sobre sus cuerpos y las incriminan y las juzgan en castellano, ellas no entienden y hay mujeres presas. Entonces, desgraciadamente también la ley del indulto que promovió tanto esta transformación no ha operado como se esperaba. Seguimos teniendo mujeres indígenas procesadas y que siguen lamentablemente pagando por delitos que ya no son ni delitos, pues. Hazme De el verdad favor. que Y como me nadie parece ve por ellas ni les indignante. importa, pues nadie es así como para decir, oigan, ya no es delito, ¿qué hacemos con ellas? Vamos Claro, a sacarlas, ¿no? No, les vale gorro. no, De hombre. verdad, a veces la justicia en este país me pone muy triste y muy de malas. O sea, hay casos donde Sí, creo que sí vale la pena aplaudir, que como bien dijiste en un principio, hay buenos avances, pero por el otro lado dices, Dios mío, esto
hasta era de sentido común y no, el sentido común a veces no existe. Claro. Y es por eso que nosotras como mujeres también tenemos que ser sororas y apoyar a mujeres que tengan la perspectiva del género, que tengan el trabajo, pero también que tengan la causa, ¿no? Ahorita mucha gente se está colgando del feminismo para ocupar espacios de poder, pero pues realmente necesitamos gente muy capaz para lograr los avances que este país se merece y que las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, merecen. Y pues mira, justo lo que decías. O sea, tenemos mucho nivel de migración de mujeres pues, que se vienen a la ciudad a buscar la manera de sobrevivir. Y aquí tengo pues una lista de las mujeres indígenas que más han migrado a las ciudades. Y pues las primeras son las mazahuas, las mixtecas, las pimas, las tepaguas, las pames, las otomís, las nahuas, las amuzgas de Guerrero, las popolcas, los tojolables, las zapotecas, las triquis, las yaquis y las coras. Ellas son las mujeres que más han migrado hacia, pues hacia la urbanidad, en donde se convierte en parte de la violencia urbana. Desgraciadamente, muchas no encuentran lo que buscan, que es la manera digna de sobrevivir, y vienen aquí a ser sujetas de otros tipos de violencia mucho más lacerantes, mucho más, pues tristes, ¿no? Porque aquí la gente no tiene empatía. La ciudad, recuerden, es la jungla de asfalto y las mujeres que vienen desde sus pueblos aquí, desgraciadamente no encuentran empatía. Tenemos que voltear a verlas y ayudarles en lo que podamos siempre, porque muchas de ellas a veces sale lo que quieren es volver a su tierra y no tienen ni para el camión, Sí. ¿sabes? Yo me he topado con mujeres indígenas que una señora de Chiapas, la señora Irene, que ojalá pues que esté bien, le mando un saludo, pero pues ella tenía ya 2 años aquí en la Ciudad de México trabajando como trabajadora del hogar. Ella no traía ni zapatos, no traía ni siquiera un buen suéter, ¿sabes? Y buscaba trabajo de casa en casa. Y en alguna ocasión llegó a la mía y yo cuando la vi, pues le empecé a tratar de hablar con ella, me di cuenta que no hablaba bien el castellano. Poco a poco se dio a entender conmigo, Ale, y me platicó su historia, una historia muy triste que la verdad no quisiera pues, compartirla porque aparte es una historia íntima de ella, pero, pero pues me decía, yo lo único que estoy tratando de hacer es juntar dinero para el pasaje de vuelta. Y dije, pues ¿cuánto puede costar su pasaje, señora? O sea, no, pues que 1,600 pesos. Mira, bendito mi Padre Dios, en ese momento yo los tenía. Yo los tenía y los pude donar con mucho cariño y con muchas ganas de que la señora regresara con sus hijos y con su familia, porque la habían traído con engaños, diciendo que aquí iba a ganar mucho dinero, la Okay. señora no, en un grado terrible de desnutrición, ¿no? Y pues mira, ese caso de la señora Irene es un caso tan recurrente, desgraciadamente, tan triste, y tenemos que ser más perceptivas de las personas que nos rodean, porque muchas veces, sale, podemos cambiarle la vida a alguien. Me creerás que después la señora me llamó y me dio las gracias con mucho cariño y me habló de su pueblo y me dijo que me iba a mandar mole y no sé qué. Y la verdad es que yo sentí tan bonito porque dije, ¿cómo 1,600 pesos para alguien es una cena en un restaurante o son unos tenis o es una bolsa o es algo muy absurdo que realmente no necesitas como tal, ¿no? Pero para alguien significa recuperar su vida, su Claro. dignidad, su familia, ¿no? Su Entonces tenemos que, seguridad, Xochitl. O sea, su nos seguridad, vamos al grado Aralina. donde le cambiaste la vida y le ahorraste mucho sufrimiento, porque ya para que dijera, ya me quiero ir, es porque no se le estaba pasando nada bien. Entonces, de verdad, Ujú. un día tras otro es un sufrimiento de no saber dónde vas a dormir, si vas a comer, cómo está tu familia del otro lado, porque si aquí no estás produciendo, pues allá menos. Entonces Claro, están solos, ¿no? Entonces, esa angustia y esa incertidumbre de decir, mañana quién sabe qué me pase y a ver a quién me encuentro y qué me hagan, como bien dices, y más o menos me imagino la historia, a ver si mañana alguien no me hace algo, claro. ¿no? No, y Ale, a mí me gustaría mucho señalar lo siguiente.
hay personas que saben la gran necesidad que tienen las mujeres indígenas y se aprovechan de ella. Esta señora no había logrado juntarlo de su pasaje de regreso en el camión, porque ni siquiera vuelo en el camión, porque lo que le pagaban era una miseria. La gente que la contrataba le pagaba 70, 80 pesos por hacer un trabajo de limpieza, que tú sabes que el trabajo de limpieza es de los trabajos más pesados que existen, Sí. y le dejaban apenas para la comida. O sea, la señora no había juntado ni para unos guaraches. ¿Cuándo iba a juntar para su camión? Entonces, también las personas que contraten servicio de limpieza, recuerden que son seres humanos, que merecen un sueldo digno, que merecen seguridad social, un trabajo justo, ¿no? Un trabajo digno y que no podemos abusar de la necesidad de otras y de otros porque mucha gente pues está buscando quién le limpia la casa y pagarlo menos. No se vale. Es trabajo, es un trabajo muy pesado que se haya invisibilizado por siglos porque generacionalmente nos lo cargaban a las mujeres, ¿no? Y lo veían como parte de ser mujeres limpiar. Entonces, eso no tiene nada que ver con que sea un trabajo muy pesado y que tiene que ser pagado muy dignamente. Si tú quieres tener una trabajadora del hogar, por favor, sé consciente que tienes a una trabajadora y que tienes que darle seguridad, seguridad social. Y pues bueno, pues ya terminó mi anuncio ahí. Pero No, es que de está verdad bien. que necesitamos empatía, Ale, necesitamos empatía. No, sí, y como dices, es de los trabajos más pesados y si no, quédense un día o 2 semanas sin una de estas mujeres y van a ver cómo sufren en sus casas y a ver cómo les duele todo así en la noche por hacer absolutamente todo y decir, ¿de verdad esto vale 300 pesos o menos? Y cómo lo hacen, a veces llegan en guaraches, a veces se salen y como está el tiempo ahorita lloviendo y pues ni modo se tienen que ir, tienen niños chiquitos o niños de todas las edades que dices, ¿en qué momento con tan poquito, cómo se reparte el dinero para que todos coman? ¿Y dónde viven? Muchas de ellas viven, y seamos honestas, aquí en la Ciudad de México hay muchos como pueblos, pasas a una zona residencial y hay pueblo, pasas a zona residencial y hay pueblo. De verdad, si un día tienen el valor, métanse a un pueblo y vean la cantidad de casitas que hay de lámina, no tienen ni baños, no tienen menos agua caliente. Imagínense No, ahorita con el frío es un que lujo, hace, Ale. ¿no? O sea, se les inundan las casas. Lo que logran juntar, que a veces la gente les dona, les regala o si lo llegan a comprar, se les echa a perder en el primer tormentón. Gas, no hablemos. Hay escasez de agua, hay veces que no tienen agua potable para tomar y se van a quién sabe cuántos pueblos a pie con cubetas. O sea, no importa. Aquí todos somos pet friendly. Entonces, de verdad, a lo mejor me voy a poner en el papel de muchas mujeres, a lo mejor yo no sé lo que es vivir en esas condiciones y nunca he pasado por ahí y hasta me da susto. Y es válido también, pero entonces voy a tratar de entender mejor a la mujer que me esté ayudando para que se sienta segura, trabajemos a gusto y se sienta también protegida aquí. Que al menos su trabajo lo haga dignamente, con el mejor de los gustos y que diga, aquí me arropan, aquí me siento protegida, segura, trabajo no me va a faltar, comida menos. Y de verdad, eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, esa empatía, a lo mejor no sabemos de qué darles trabajo. Esa es la realidad, porque muchas veces, como bien dijimos, no tienen estudios y a lo mejor es como de madre, en mi empresa en qué la meto, ¿no? Pero el trabajo que sea, dignifíquenlo, dignifíquenlo. O sea, eso nunca está de más. Dignificarlo y todo el respeto del mundo y la palabra empatía a mí me puede encantar. Empatía no nada más es, ay, sí te entiendo. Ay, es ponerte en los zapatos del otro. No, ¿cómo me sentiría yo ir regresando a pie, quién sabe cuántos kilómetros, que me cae el cielo encima y que no tengo para llegar y echarme una ducha de agua calientita para que no me enferme? De verdad, si la persona se tiene que ir antes o no ir para que no le pase nada a ella, a sus hijos, por salud, lo que sea, no va. Eso es empatía.
yo soy partidaria, mi querida Xochitl, que el karma existe. Entonces, de verdad, tanto para lo bueno como lo malo, piénsenlo así. Y de verdad, como bien decíamos, le vamos a cambiar la vida a alguien. Entonces, realmente sean Claro. partícipes de eso y no lo hagan por vanidad, sino por gusto de que las personas que están a su alrededor viven bien y tranquilas. Sí, sí. Tenemos, yo pienso que la palabra empatía tiene que ser una palabra presente en nuestro vocabulario cotidiano y en nuestra realidad, ¿sabes? Porque, pues desgraciadamente tenemos una sociedad sumamente egoísta, consumista, clasista, racista, Así. elitista, ¿no? Y justo, Ale, pues esto va, la siguiente lámina que vamos a presentar es precisamente va relacionado con el tema de la lengua indígena, porque hay algo que, ahí mero, ¿Está? Ok. hay algo que va muy ligado al uso de las lenguas autóctonas originarias de nuestro país y eso es la discriminación. Desgraciadamente, las mujeres que hablan en sus lenguas originarias son mayormente discriminadas. Son personas que desde que muchas personas las escuchan hablar en otro idioma, en otra lengua, en una lengua originaria, y desde ahí ya las tachan de ignorantes, como tú bien decías, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque las mujeres rurales no solamente tienen menos oportunidades de empoderamiento personal, también tienen menos oportunidades pues de vivir dignamente, de acceso a la salud, de acceso a las tierras, de acceso a la educación, pero sobre todo pues de acceso a la defensa de sus derechos como mujeres. Ellas muchas veces no están ni siquiera conscientes de que sus derechos están siendo vulnerados y de que tienen derechos. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que estas mujeres y estas comunidades estén cada vez más conscientes de los derechos que les corresponden por el simple hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Y nosotras tenemos que inculcarle a las nuevas generaciones que una lengua indígena no es sinónimo ni de pobreza ni de ignorancia, que por el contrario es sinónimo de riqueza cultural y del conocimiento más profundo de nuestro país. Porque, fíjate, Ale, en el 2013 yo tuve la oportunidad de estar en una reunión de la ONU, ¿no? En esa reunión se estaba tratando el tema de la agricultura en masa y cómo esta agricultura pues estaba de alguna manera lacerando hasta la salud de las personas y cómo no solamente la salud, sino los recursos naturales pues están siendo sacrificados, sobre todo el agua, porque estas empresas pues hacen un uso excesivo de los recursos naturales, ¿no? Y estaban recuperando técnicas ancestrales de cultivo de indígenas mexicanos, inclusive mujeres ochimilcas, mujeres bolivianas, mujeres guatemaltecas, ¿no? Y estaban diciendo precisamente que esas técnicas son cultura propia porque van de acorde al planeta, a la naturaleza, van acorde a lo que hoy llamamos una agricultura sostenible, sustentable, ecológica, digna, con respeto hacia el planeta, hacia el territorio, hacia los animales, hacia los mantos acuíferos, ¿no? Tenemos este caso de los aguacateros que están contaminando los mantos acuíferos de tanto fertilizante, tanto pesticida que utilizan, pero pues bueno, es el oro verde, ¿no? Está el Super Bowl, lo estamos exportando y estamos sacrificando nuestra tierra, nuestro planeta, nuestro patrimonio, lo único que vale, porque los dólares no valen, ¿vale? Los dólares hace muchos años que dejaron de significar algo, ya no están respaldados por el patrón oro, son papel. Nosotros estamos enviando nuestros mejores productos de México hacia Estados Unidos y Canadá y nos están regresando papel. Se están llevando agua, alimento, carne y nos están regresando papel. Papel que no está sustentado en absolutamente nada. Entonces, pues es muy triste, Ale, lo que está pasando, pero pues la verdad es que yo aprovecho este espacio pues para hacer un énfasis en señalar la necesidad de que las políticas públicas se enfoquen en el sector rural y que posean un alto contenido de perspectiva de género,
para que llegue al empoderamiento económico de las mujeres campesinas e indígenas a través de políticas públicas que puedan proveerlas de equipamiento, de insumos, de capacitación. Esto con el objetivo, pues, de lograr que este sector sea tan significativo para nosotros, la población, pues sea digno, ¿no? Tenga una vida digna y sobre todo, pues para recuperar estas prácticas sustentables de cultivo que son respetuosos del medio ambiente y que no van a sacrificar los recursos naturales de las posteriores generaciones. Tenemos que dejar de ser egoístas y comenzar a pensar en que nuestro paso por este mundo, Ale, es un ratito. ¿Cuánto te gusta que un ser humano, no? ¿Y cuánto dura un río contaminado? Entonces empecemos a reducir nuestra huella ecológica y a ser conscientes de que necesitamos cambiar la vida de las y los campesinos, pero enfocarnos en las mujeres rurales, en estas 14.145.000 personas que habitan en el ámbito rural y que de ellas pues depende pues el 50%, como ya dijimos, de los alimentos que consumimos todas y todos en el ámbito urbano. ¿Cómo ves, mi querida Ale? Dios mío, pues es que es toda una cadenita que muchas veces no nos podemos a pensar, esa es la realidad, de dónde viene, como bien dices, el aguacate que compro, ¿no? Ahorita que todos nos quejamos del precio del aguacate y del limón, sí, pero no te pones a darte cuenta y a pensar de dónde viene ese aguacate, cómo vive la familia que lo está haciendo, cómo vive la familia de limón. El limón, todo lo que pasó, que realmente al productor se le pagó así por esos productos, así, nada, nada. ¿En qué condiciones vivirá? ¿Por qué no nos damos esa oportunidad? Hay otro caso que igual y luego deberíamos de tocarlo, que es sobre toda la parte de la caña, ¿no? Sobre todo allá por Morelos y demás. ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo hay, es una completa mafia de algunas refresqueras y demás? Por cosechar caña, para tener caña de azúcar, el refresco, bla, bla, y las condiciones en las que esas personas viven, peor que ocupas. O sea, de verdad, hay muchos casos donde se vulneran los derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres, pero las mujeres son aún más vulnerables que los hombres. O sea, esta parte como de igualdad, igualdad física, somos muy diferentes a los hombres, muy diferentes. ¿Podemos hacer muchas cosas? Sí, pero de verdad el campo, volvemos a lo mismo, si estábamos diciendo que los quehaceres del hogar es pesado, el campo, por Dios, y luego cuántas hectáreas, y de verdad yo creo que sí, sí tenemos que echarnos un clavado en buscar, de verdad se las voy a poner documentales hasta en YouTube, ahí van a encontrar lo de la caña, por ejemplo. De verdad, no debemos de pasar desapercibidos muchos casos de pobreza que los tenemos aquí a un estado. Y a lo mejor no podemos entrar, lo que sea, pero darnos cuenta que nuestra realidad no es la única, ni es la que prevalece en toda la población. Ale, lo tenemos aquí en Xochimilco. ¿Ve? ¿Ya? ¿Para qué nos Mi vamos más? querida Ale, no tenemos que mudarnos a otro estado. Los invito a todas y a todos a visitar San Mateo, Xochimilco. Sí, o sea, vayámonos a Xochimilco, donde tenemos una gran población de mujeres rurales e indígenas y que viven un... Quiero que sepas, mi querida Ale, que Xochimilco es la alcaldía más peligrosa para ser mujer. Hay barrios en Xochimilco donde existen feminicidios y simplemente no abren ni una carpeta de investigación. Y desgraciadamente tenemos, digo, no me gustaría entrar aquí en un tema político, pero sí quisiera señalar que poner una patrulla para temas de género, una patrulla en la alcaldía más violenta contra las mujeres, es una burla. Es una burla porque no va acorde con la problemática. Entonces, tenemos que primero comenzar por aceptar los altos niveles de violencia que viven las mujeres rurales e indígenas aquí para poder generar después un cambio en Chiapas, en Oaxaca y en otros estados, porque recordemos, Ale, somos la capital. Tenemos que ponerle ejemplo y tenemos que proteger a nuestra comunidad indígena y tenemos que darles un trato digno y hacerlas conscientes a todas ellas de sus derechos y sobre todo protegerlas, ¿no? Pues me encanta estar aquí para poder visibilizar todo esto contigo, Ale, y como siempre, pues agradecerte tu sororidad, tu solidaridad con las causas feministas. Tú sabes que
pues a mí me encanta tenerte en mi círculo de amigas, que siempre te voy a apoyar en redes sociales, en todo lo que pueda. Y pues gracias por abrir este espacio para poder reflexionar estos temas, ¿no? Que son tan valiosos y que tristemente, pues en la televisión, pues tenemos mucho drama y mucho Televisa y mucho show y no estamos hablando de las cosas verdaderamente importantes como las mujeres indígenas, repito, de quienes depende más del 50% de la producción de nuestros alimentos. Oye, a mí me encanta que hayas aceptado porque estaba muy enfermita y está haciendo un gran esfuerzo, de verdad, para darnos toda esta explicación. Si hay alguien que yo dije, esta mujer es muy profesional desde el minuto uno que la conocí, fuiste tú. Entonces, yo de verdad agradezco enormemente me hayas dicho que sí y con todo y la enfermedad y demás, tengas ese compromiso. Yo de verdad sí lo valoro muchísimo y me encanta porque lo pudiste expresar perfectamente para que todos lo podamos entender, todos podamos tener, aunque sea un poquito más de curiosidad en el tema y decir, algo me movió, yo espero que a alguien le haya movido algo y lo haga y la haga cambiar su manera de comportarse y de ver a los demás, porque, bueno, indígenas y mujeres rurales vemos todos los días en la calle o trabajamos con ellos. Entonces, ojalá y les haya movido algo de fibra para decir, vamos a hacer este cambio. Yo soy muy partidaria, mi Xochitl, de que la gente, si te quiere buscar, ¿dónde te busca? Quiere información, quiere alguna asesoría, quiere buscarte, quiere entrevistarte, ¿cómo le hacen para encontrarte? Mira, mi querida Ale, pues yo estoy en todas las redes sociales, me pueden buscar @xochitfuentes.mx, ahí me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook, y yo con mucho gusto, tú sabes que a mí me apasiona este tema del feminismo rural y para mí es muy grato pues estar aquí contigo, visibilizar juntas esta gran causa y yo recuperaría dos palabras, empatía y respeto. Tenemos que empatizar con las mujeres rurales y dar nuestro mayor esfuerzo para que sus condiciones cambien, pero también tenemos que respetar su manera de pensar y entender que el capitalismo no es un progreso para muchos y es respetable, ¿no? Entonces tenemos que ser empáticas y sobre todo, pues tratar de abrirle los ojos a otras personas, porque mira, Ale, si aquí, después de esta plática que tú y yo estamos teniendo entre amigas, alguien cambia sus hábitos de consumo, una sola persona, ya ganamos. ¿Sabes? Ya con una sola persona que diga, a ver, oye, sí es cierto, voy a mejor a Xochimilco a comprarle a las productoras de las chinampas, a mis amigas de las amapolas del sabor, que les mando un fuerte abrazo desde aquí, que son un grupo de mujeres que cultivan sus alimentos en Chinampa y ahí mismo los procesan, los cocinan y tú puedes comer en la Chinampa. Con mucho gusto te invito, Ale, nada más deja que me recupere. Vamos. Sí, sí, porque Y con si esta quieres, lluvia te vas a poner vamos. peor. No, ya deja que pasen las lluvias, vamos, te las presento, comemos ahí riquísimo. Y créanme, muchas veces ir a las comunidades a comprar tu propio alimento Uf, también significa un avance sí, espiritual, cultural y una conexión con la tierra, porque empiezas a darte cuenta, pues también, qué consumes, ¿no? De dónde viene lo que consumes y eso te hace más consciente de tu entorno y de tu realidad. Entonces, pues yo recuperaría eso. Y pues tú sabes que cuentas conmigo, amiga, que siempre voy a estar ahí para platicar de todo lo que tú quieras. Tengo muchísimos temas y pues tú me dices uf. cuándo, nos tomamos un café, platicamos, ya nomás que pase esta gripa terrible y yo encantada, vale, de estar aquí contigo y me encanta que me hayas invitado y pues le mando un abrazo a toda tu audiencia. Y si me quieren invitar a seguir visibilizando este tema, yo con muchísimo gusto me encuentran en mis redes sociales. Aquí se las vamos a poner Sí, sí, sí. para que, junto con la presentación, para que tengan estos datos tan importantes que nos abren los ojos. Y esta presentación que con mucho cariño te hice, Ale, pues tiene su bibliografía para que puedan, por favor, checar de dónde vienen esos datos. Yo no me los estoy sacando de la manga. Yo estoy buscando datos a nivel nacional e internacional que nos puedan dar un panorama más amplio de la realidad que enfrentan nuestras hermanas rurales, campesinas e indígenas. No, si les digo, o sea, es un placer haberte tenido aquí. Por supuesto, ya tenemos dos planes. Ahorita ir a las trajineras
y la otra, hablar sobre toda esta violencia en los espacios de redes sociales. Mire, ya, solita se apalabró, la palabramos, ustedes la vieron, yo la vi, la tenemos grabada, ni cómo nos diga que no. Me encanta eso. Y no, un placer haberte tenido. De verdad, me encanta. Gracias por habernos dicho que sí, porque esto no es un sí para mí, es un sí para todos y todas los que nos ven. Y de verdad, yo los invito a que compartan este video. No van a hacer mucho, no le ponen compartir, lo postean en otro lado, como que se lo mandan así casual por WhatsApp o lo que sea, o Telegram a alguien. Y de verdad, lo que decíamos hace rato, y no me cansaré de decírselos, con que le cambiemos la vida a una sola persona, nunca sabemos a quién le va a llegar esta información y le va a cambiar la vida. Nunca. Entonces, mi Xochitl. Mi querida Ale, un placer estar contigo. Espero que nos veamos muy pronto. Te mando un abrazo con mucho cariño, con mucha sororidad. Ya sabes que estoy para servirte y que en todo lo que te pueda apoyar, aquí me tienes. Te mando un abrazo y gracias por la invitación y muchas gracias a todas y todos por escucharnos y es correcto por compartir este video para que podamos visibilizar la grave situación que enfrentan nuestras hermanas campesinas, rurales e indígenas. Y pues también después te invitaré pues, a que visiten mi tienda de artesanía, digo ya aprovechando para aventarme aquí un comercial. Por Los favor. invito a todas y a todos a visitar la tienda Xochitl MX. Xochitl MX actualmente está en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y es una empresa con mucha responsabilidad social que intenta redignificar el uso de las artesanías mexicanas, posicionarlas a nivel nacional e internacional, pero también cambiar nuestros hábitos de consumo e imprimirles sororidad. Sororidad porque todas las ganancias te garantizan bueno, el producto te garantiza que el artesano, más bien la artesana, porque trabajo con puras mujeres actualmente, espero que más adelante se incorporen artesanos varones, pero este proyecto, como tú sabes, comenzó con puras mujeres. Entonces, actualmente garantizamos que estas artesanas están siendo pagadas dignamente, que estas artesanas están siendo pagadas por su trabajo, que es a mano, hecho con recursos propios de sus regiones y que están siendo pagadas con mucha dignidad, pero que aparte, parte de las ganancias están siendo canalizadas pues a poder certificar a otras mujeres para que tengan empoderamiento económico, porque tú sabes, mi querida Ale, que una mujer que se mantiene a sí misma tiene menos posibilidades de ser violentada, tiene más posibilidades de salir adelante y es por eso que estamos poniéndonos las pilas para dignificar la artesanía mexicana y de paso generar nuevos hábitos de consumo. Entonces visiten la tienda Xochitl MX y si gustan en redes sociales también nos encuentran como @xochitl.mx oficial y ahí tenemos algunos productos que nos acaban de llegar de la Sierra del Nayar, de mujeres nayaritas que están hechas, es una hermosura, Ale. Tienes que verlo, tienes que verlo. No, pues ya habrá que hacer un programa específicamente de eso para ponernos y educarnos, porque de verdad, si la visitan en sus redes sociales, van a ver, aparte de que es hermosa mi Xochitl, saca luego unos collares y demás, que dices, bueno, sí, es que a esta mujer se le ve todo muy bien, pero de verdad, véanlos. Vean lo que Xochitl ayuda a vender de todas estas mujeres indígenas, que sin duda les puedo decir, llega a buenas manos y de la mejor manera. Si hay alguien coherente que les traigo, es ella. Entonces, de verdad, por pura curiosidad, métanse, van a tener algo súper lindo que si se lo pueden comprar y aparte con esa ventaja y ese sentirte, ese apapacho en el corazón de estoy ayudando y apoyando a alguien más para que otra familia esté bien y viva una vida libre de violencia y sobre todo con mucha dignidad. Exacto, mi querida Ale, pues muchas gracias por tu comentario. No pudo haber mejor cierre para esta plática que tuvimos entre amigas. Ya sabes que te reitero siempre mi cariño, mi aprecio, mi admiración y mi sororidad, siempre contigo. Pues te mando un abrazo. Y yo a ti otro, recupérate pronto y te veo pronto por aquí. Se las voy a traer, ya dijimos, aquí está. Cualquier cosa que necesiten, búsquenla, por favor, no nada más para los productos artesanales, sino también asesorías,
véanla todo lo que hace. No sé cuántas horas tenga su día, pero busquen a Xochitl, por favor, y se lo reitero, compartan este video. Uno nunca sabe a quién le puede cambiar la vida. Les mando millones de besos, gracias por vernos como cada semana. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo, mi querida Ale. Bye. Hasta luego.